Señores, ¿se me escucha? Ya, pero bueno, ahora sí, no contesten para la próxima ya, porque si no, no puedo tener la certeza que podemos comenzar. Pero hoy día vamos a hablar sobre los sistemas dispersos. Vamos a seguir hablando de soluciones, o sea, medio líquido. Y vamos a hablar de la naturaleza de los componentes de estas soluciones, ¿no? De los solutos. Muchos solutos tienen una propiedad que es la de que en solución pueden disociarse. O sea, tienen dos partes y digamos que se pierde una parte de sus componentes, ¿no? Mm. Dependiendo de su naturaleza, cuando pierden un protón, o sea, un hidrógeno, son los ácidos, y en otros casos, más bien ganan un protón. En ese caso serán las bases, ¿no? Entonces, los solutos en solución acuosa pueden ser ácidos, bases o sustancias que no tienen disociación, ¿no? Por ejemplo, la glucosa no actúa realmente como ácido ni base, pero cede y dona protones. Pero muchas otras sustancias sí, incluso muchos componentes biológicos. Muchas de las cosas que acontecen dentro de los seres vivos son reacciones químicas donde hay disociación, ¿no? En este caso, liberación de protones, ¿no? O su absorción. Hay muchas moléculas y también partes de moléculas gigantescas, como las proteínas, que tienen grupos funcionales, regiones, en las que puede actuar como ácido o como base, ¿no? De hecho, hay muchas reacciones químicas donde también se da mecanismos catalíticos, donde se dan estos mecanismos donde se actúa como ácido base, cede y dona protones, por ejemplo. Entonces, esto es relevante en el contexto bioquímico, biológico, y también en el industrial, porque ya no pensando solamente en los seres vivos, sino en los productos, ¿no? Los productos químicos, los productos alimenticios, eh, también puede acontecer en algún momento que estos fenómenos sean importantes. Por ejemplo, controlar la concentración de los protones, los hidrógenos, puede ser relevante para la conservación de algunos productos, ¿no? Entonces, ahí se habla de un término llamado pH, que también es una forma de medir la cantidad de protones en la solución, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a verlas hoy día. Vamos a entender pero qué es un ácido y qué es una base. Entonces, aquí hay tres formas de verlo. Tenemos al señor Arrhenius, al señor Bronsted-Lowry y al señor Lewis. Son tres formas de ver un mismo fenómeno. Dependiendo del contexto, será más útil, ¿no? Una u otra forma de ver el fenómeno, ¿no? Generalmente al nivel preuniversitario e incluso a nivel universitario de las ciencias de la vida, solo se toma como referencia a Arrhenius y Bronsted-Lowry, ¿no? Y no tanto Lewis. Lewis es en una parte un poquito más profunda de la química, como las reacciones químicas, donde los protagonistas en las reacciones químicas suelen ser los electrones, como ustedes han podido apreciar. En las reacciones de óxido-reducción, alguien gana electrones y alguien acepta electrones, ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando en el contexto también de la química orgánica, la teoría ácido-base de Lewis es muy importante, ¿no? Pero en el contexto, en los demás contextos, y más a preuniversitario, Arrhenius y Bronsted y Lowry sí son fundamentales de aprender.
Desde el punto de vista de nuestros sentidos o de nuestro día a día, generalmente cuando pensamos en ácido, sobre todo en ácido, nos queda desde que éramos niños, ¿no? Cuando pruebas el limón, por ejemplo, hay una sensación astringente, ¿no? Y te dice, está ácido o es muy ácido. Entonces nos queda la idea del sabor. En cambio, la base no la observas tanto, ¿no? Quizás un poco cuando se hablan de los jabones, los álcalis, se puede por ahí que te mencionan una idea primigenia de lo que es una base, ¿no? Eh, ya en el mundo de la química, los ácidos, muy antiguamente se les distinguía porque hacían cambiarlo el color de los tintes naturales, ¿no? Y posteriormente ya se descubrió que tenía que su naturaleza intrínseca protones, o sea, hidrógenos, ¿no? Los cuales podían ser donados y cedidos. Aquí las propiedades ácido y base, ¿no? Perdón, ácidos son, bueno, realmente el sabor ácido sí existe, ¿no? Pero la calidad dice que es agrio, ¿no? Y la base es algo jabonoso. Sensación al tacto, irrita, pica, lesiona. Eh, sí, sí, sobre todo cuando si tú ayudas a tus padres y por allí tienes que limpiar los baños, tienes que usar el ácido muriático, ¿no? Que es una solución concentrada de ácido clorhídrico, básicamente, el ácido muriático, ¿no? Y claro, te dice que te cuides, que te coloques guantes porque puede irritarte y lesionarte la piel. Las bases, en cambio, son un poco más traidoras porque pueden ser, más bien, parece como jabón, suaves, untuosos, pero también lesiona. Ambos son corrosivos. ¿Qué significa que corrosivo? Que con el material, puede ser tu propio organismo, reacciona químicamente y lo destruye, corrosivo, ¿no? Eso también lo hace no solamente con la piel humana, también lo puede hacer con los materiales, ¿no? Con el hierro, ¿no? Con los metales, reacciona formando, por ejemplo, en el caso de las bases, puede formar hidróxidos, ¿no? Son reactivos, claro, porque justamente hacen reacciones químicas, por eso decía, atacan los metales formando sales y liberando hidrógeno, y en el caso de la base formando otros diversos productos, tales como los hidróxidos. ¿Son indicadores ácido-base? Sí, dependiendo también de la sustancia que sea como indicador, pueden hacer virar el color de estos indicadores. ¿Conducen la corriente eléctrica? Ambos sí, porque ambos hay iones. Acá está el ion, bueno, generalmente decimos protón, ¿no? Realmente este está complejado con un agua formando el ion hidrógeno, protones, y en el caso de la base, los hidróxidos. pH característico, acá sí difiero, esto está un poco mal, no es de 0 a 6,99. Puede existir el pH -1, -2, o sea, pHs extremadamente bajos y eso es ácido. ¿Está bien? Y con las bases también puede existir pH superiores a 14, ¿ya? Concentraciones de base mucho más altas. Pero ¿por qué se menciona generalmente de 0 a 14? Porque es intervalo de pH donde consideramos los ácidos y bases débiles. Ya por debajo de 0, ácidos fuertes, por encima de 14, bases fuertes. Ya explicaremos qué es eso, ¿no? De base fuerte, ácido fuerte. Pero no es tan cierto, esto ya es como decir en el límite, ¿no? 7 neutro y debajo de 7 se considera que el pH, o sea, la concentración de hidrógenos es más grande y es ácido al medio. Y por encima de 7 la concentración de H disminuye, más bien puede aparecer la concentración de OH puede incrementarse y el pH es mayor a 7. Y ambos pueden reaccionar mediante una reacción de neutralización. Decía, los ácidos pueden, porque lo respecto al agua, ¿no? Cuando el agua se acompleja con un hidrógeno, forma un ácido relativamente fuerte, ¿no? Yoguidronio. ¿Por qué? Porque es ácido, porque tiene un protón de más y lo puede donar.
Y tomando como referencia ambos, hay un intervalo de moléculas con la capacidad de donar protones, por eso son bases, son ácidos. Y aquí mencionamos algunos, ¿no? El ácido fluorhídrico, el ácido carbónico, el ácido eh, cloroso. El cloro está acá con -2 más 1, cloro está acá con 1. 1 más 1, 2, pero acá será el ácido hipocloroso. Hipocloroso. Acá el cloro está con, a ver, menos más 3, ¿no? Cloroso, acá es el ácido cloroso, ¿no? El ácido cloroso, el ácido fluorhídrico, el ácido carbónico, el ácido hipocloroso, el ion amonio y el bifosfato. Aquí tenemos ejemplos de bases, también tomando como referencia el agua y el OH. O sea, el agua perdiendo un protón. Cuando pierde el protón, digamos que se forma el OH, ¿no? Ese intervalo acá vemos, bueno, respecto a este será el hipoclorito, fluoruro, carbonato, bicarbonato, el hipoclorito, este es el amoníaco y este es el fosfato, ¿no? Y acá está la base más fuerte, el OH. Vamos a las teorías ácido-base. Esto es muy sencillo. Arrhenius es fácil. Un ácido es una sustancia que cede protones. Segunda reacción. Cuando se disuelve el agua, cede protones. Bueno. En cambio, la base será una sustancia que al disolverse en agua cede hidróxidos. Y esta es una de las visiones más sencillas que lo tiene el ácido-base. Lo que acontece es que hay muchas bases que no tienen en su estructura química los OHs. ¿Está bien? No lo tienen. Pero indirectamente puede generar también que aparezca OHs en la solución. Voy a mostrarles un ejemplo de un problema. ¿Está bien? O sea, esto funcionaría si todas las bases tuvieran en su estructura el OH. ¿No? Ven acá el OH, entonces fácil, ¿no? ¿Ves el OH? Es una base. Pero hay bases que no tienen el OH en su estructura, pero indirectamente generan OH. Yo voy a demostrarte eso, ¿ya? Entonces, como hay bases que no tienen en su estructura el OH, pero que indirectamente generan OH, es que esta forma de ver ácido y base quedó muy corta. ¿Ya? Esta visión de Arrhenius quedó corta. A favor del señor Arrhenius diremos que él tuvo esta visualizó, digamos, esta apreciación de lo que son ácidos y bases en el siglo XIX, pues señores, eso ya casi 200 años, casi 200 años, imagínense. La química tiene, vamos a pensar en el año 1789, 85, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, ¿no? Donde se ejecutó a Antoine Laurent de Lavoisier, la química probablemente como ciencia tiene también más de 200 años, ¿no? Va a tener cuánto, mm, sí, pues en unos años, quizás seguro, ¿cuánto sería? 8, va a cumplir ya 100, 250 años, ¿no? Dentro de unas décadas, creo que 2 décadas más, ya cumple 200 años, más o menos. 250 años, ¿no? Desde que Lavoisier, ¿no? Estableció, por ejemplo, el principio de conservación de la materia, ¿no? Y no es tanto tiempo comparado con la existencia del ser humano en el planeta Tierra, que son más o menos 150.000 años, ¿no? Bueno, entonces listo, Arrhenius siglo XIX, entonces se quedó con esta visualización, ¿no? Los ácidos ceden protones y las bases ceden OH, ¿no? Pierden OH al encontrarse con el agua, ¿no? En solución. Pero como eso quedó corto, porque habían bases que no tenían OH en su estructura,
Desaparecieron los señores Brownstein y Lowry ya casi en comienzos o en fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y establecen que el ácido es una sustancia que cede protones, igual que el señor Arrhenius, pero la base es una sustancia que acepta protones. ¿No? O sea, la base es una sustancia que acepta protones. El ácido cede y la base acepta. Mira acá el caso. Este es un ácido porque tiene un protón y cuando reacciona con una base, este actúa como base. O sea, es un concepto más dinámico. El ácido ya no es una sustancia per se, depende del contexto. Si actúa cediendo protones, como aquí, es un ácido, porque este protón también se va con el agua. El agua en este caso, como acepta protones, actúa como una base. Pero si fuera la reacción al revés, el ion hidronio y el ion acetato es una base. ¿Por qué? Porque puede aceptar un protón y formar el ácido, ¿no? El ácido acético. Y el ion hidronio actúa como un ácido porque al perder el hidrógeno cede y actúa como un ácido, formando agua. Entonces, el original es este, ¿no? El ácido y la base, y este sería su base conjugada y su ácido conjugada. Pero el hecho de decirle a una sustancia base o ácido va a depender del contexto, cómo actúa, ¿sí? Según cómo actúa. Es una forma más certera de apreciar las cosas, ¿no? Cómo actúa. No por tu etiqueta, sino porque cómo actúas. Este mundo valora las cosas por las apariencias, por las intenciones, por el bla, bla, bla. Pero mi consejo es que tú valores las cosas, valores las personas, valores los argumentos, ¿no? Las propuestas, ahora que se vienen las elecciones, tomando como referencia cómo actúan. ¿Han dado resultado en algún sitio esas ideas? No, no me interesa lo que digas, me interesa, ¿ha dado resultado alguna vez? No. Entonces, ¿por qué insistir en esos disparates? Igual, cuando veas una persona, no le juzgues por su color de piel, por si es alto, bajo, bonito, feo. Júzgale cómo actúa, ¿ya? Tú también exige que si te juzguen, que sea por cómo actúas, no por tus prejuicios, ¿no? Ah, porque parece tal, entonces no le dejo entrar al tal lugar. Un momento. No, se juzga a las personas por cómo actúan, no por prejuicios, apariencias, o porque parece, no, vale lo que vale la acción. Y en este caso, volviendo ya a la química, no juzgamos a que una sustancia es ácido y base solo mirándola, ¿no? Porque acá tú ves el agua, tú dirás, ¿el agua es ácido o base? No, depende. Acá actúa como base. ¿Por qué? Porque acepta protones y acá acepta un protón. Y por eso actúa como base. Vas a ver otro contexto que esta misma agüita va a actuar como base. Solo acá defines qué es ácido y base según cómo actúa. Por supuesto que hay sustancias que siempre van a actuar donando protones. Por ejemplo, el ácido acético es una sustancia que tiene un protón de más y siempre va a donar, va a ceder el protón. Pero hay sustancias que pueden actuar en un contexto como base y en otro contexto como ácido. Esas son las sustancias anfóteras. Entonces, presta atención a eso. Acá es un poco más dinámico, más certero. Lo juzgamos según cómo actúa. Vemos aquí el caso de una base. Este NH3, ¿por qué decimos que es una base? Porque tú viendo en el proceso que actúa, él acepta un protón y forma el ion amonio. Aceptó un protón, el que acepta es una base. Y el agua, mira, que en otro caso actuó como base, aceptando protón, acá más bien dona el hidrógeno, formando OH, entonces está actuando como ácido. Si fuera la reacción al revés, igual el OH actúa como base porque acepta protón formando agua y el amonio actúa como un ácido cediendo el protón y formando amoníaco. Es un concepto bastante dinámico, ¿no? Ya, esta forma de apreciar las cosas según cómo actúa la sustancia es bastante aleccionadora de cómo debemos juzgar las cosas.
juzgues por prejuicios. Parece que lo que dice parece bonito, ¿no? No. Bien fácil es juzgar si algo, si estás por el camino correcto o el camino incorrecto. Analiza, ¿esto funciona? ¿Alguna vez ha demostrado si algo sea? Incluso si quieres evaluar tu relación amorosa, que también pasa, ¿no? Razona y evalúa bien, ¿esto está funcionando? ¿Soy feliz? Ah, no soy feliz, entonces actúa, pues, consecuencia con eso. No te aferres a la situación desgraciada, ¿no? Juzga según el resultado, según cómo actúa. No te aferres a ilusiones y disparates. ¿Está bien? Esta es una forma sencilla que la química misma nos muestra, en este caso la apreciación de Bronsted y Lowry, que podemos usarla de forma análoga para otras cosas. ¿Ya? Acá estamos juzgando, esto es base ácido según cómo actúa. A ti también te deben juzgar según cómo actúas. ¿No? Lo que estaría mal es que te juzguen por prejuicio. Lamentablemente, el ser humano desquiciado, ¿no? Generalmente, o basado pues, en prejuicio, a veces juzga a las personas por prejuicio, no por su real comportamiento. Vale, vamos a ver acá otra cosa. Este es una base y es un ácido. En su reacción provocan que la sustancia de donde viene el ácido, por ejemplo, se vuelva una base conjugada y la sustancia, a partir de la cual se formó que se formó la base, se llama ácido conjugado. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo reconozco? Porque cuando de la reacción inversa, va a ceder protones, esto es ácido. Y va a aceptar protón. Cuando forme agua, base. Solo que se le pone el apellido conjugado porque vienen de una base y un ácido original. ¿Bien? Bueno, acá vemos ya todo el panorama. ¿No? Un ejemplo ácido acético y el ejemplo de base, el amoníaco. Este es ácido, pero acá actúa como base. Acá el agua actúa aceptando protones y se forma el ácido conjugado. Ya que el agua actúa como ácido porque pierde el hidrógeno y forma el OH. Acá esta forma de apreciar las cosas, según cómo actúa. Bueno, en general, Bronsted y Lowry, ácido, sustancia que dona protones y base, sustancia que acepta protones. Esta forma de ver las cosas es muy útil, muy útil. Ya incluso hasta niveles como la apreciación bioquímica de las cosas, cuando se ve internamente que acontece en el ser vivo, hay muchas reacciones que básicamente son donar y aceptar protones, ¿no? Súper importante. Esto, por ejemplo, en el caso de la generación del ATP, ¿no? Que es una forma química de energía en el organismo, donde básicamente hay transporte de protones alrededor de una membrana, ¿no? Eso es algo muy interesante. Esto también como digo, se aplica en el contexto de la bioquímica y la química orgánica. Mira, por ejemplo, acá tienes el agua y tiene, porque es una base. Generalmente la base la reconoces porque el subnitrógeno, eventualmente podría ser un oxígeno, aunque es difícil, ¿no? Pero sí, un nitrógeno que tiene un par de electrones libres y el hidrógeno de aquí se une con el nitrógeno a través del par de electrones libres y con eso la entidad adquiere una carga positiva y el OH, está como ácido, pierde el hidrógeno y forma el OH. Es una base. Aquí, en cambio, el agua actúa como base con el ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno. También aquí el flúor pierde ese hidrógeno y el agua también tiene par de electrones libres, por uno de ellos forma el ion hidronio, que también tiene carga positiva, y el flúor queda con carga negativa. Este sería el ácido conjugado del agua, que está actuando como base, y este sería la base conjugada del ácido, ¿no? Igual acá, ¿no? Este sería el ácido conjugado y la base conjugada. Como digo, esto va a aplicarse en otros contextos con moléculas más gigantescas, incluso que esto, ¿no? Pero siempre habrá una sustancia que acepta protones y otra que dona protones. Pues, ya dentro lo dije, el agua actúa como una sustancia anfótera. Dependiendo del contexto, puede ser ácido o base. Incluso en este ejemplo ves que dos agüitas, una actúa como ácido, otra como base, una dona el hidrógeno, ese sería el ácido, y otra acepta el hidrógeno, sería la base. Y forman también respectivos base conjugada, ácido conjugado.
El ion bicarbonato también es anfótero porque puede formar carbonato cediendo el protón, actuando como ácido, o puede formar ácido carbónico aceptando un protón, ¿no? Y formando el ácido carbónico. Entonces, el agua no es el único que actúa como anfótero. Esto de anfótero puede venir en examen de admisión, ¿ya? Entonces, quédatelo bien en tu memoria. Actúa como ácido base, dependerá del contexto y de su naturaleza química, ¿no? Hay sustancias que no les queda otra que ser solo ácido, pero hay otras como el agua y el ácido y el ion bicarbonato que pueden ser ambos. Depende del contexto. Eso le da dinámica, ¿no? Por eso las etiquetas, mira, si en una sustancia química yo no le puedo poner una etiqueta, ¿no? No le puedo decir al agua, tú eres ácido, para toda la vida. Mira, es una sustancia bien sencilla el agua. ¿Qué será pues una persona, un ser humano, ¿no? Es un ser bastante dinámico, cambia. Ponerle etiquetas, ¿no? Estigmas, prejuicios, ¿no? Como lamentablemente por la simpleza de los juicios los seres humanos suelen hacer, ¿no? Ya la química me está diciendo, pues si un sistema tan sencillo como este, no puedo ponerle etiqueta a ciertas sustancias de ácido base porque dependerá del contexto, ¿cómo a los seres humanos se atreven a etiquetar, ¿no? Así tan fácilmente, alegremente a las personas, ¿no? Y ya en base a esa etiqueta juzgarlas, ¿no? Ah, como naciste en la sierra, ya le pones una etiqueta que disminuye o minusvalora a esa persona, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Un juicio, pues, simplón, burdo. Imagínate, si a una agüita no la puedo etiquetar porque no sé si es ácido o base, dependerá del contexto, que me pretenda hacerlo con los seres humanos, con personas, esa es una barbaridad. Pero el ser humano, pues, hace esas barbaridades. Pues imagínate, un ser humano es mucho más complejo que una moleculita de agua, ¿no? Eso sí creo que queda claro, ¿no? Entonces ya tú también, no, viste, este es un concepto dinámico, ¿no? Hay sustancias que tú no las puedes etiquetar, dependerá del contexto, cómo actúa. Los anfóteros es un ejemplo de eso. Y los seres vivos, pues, son muchísimo más complejos, ¿no? Sí, en mi caso, cuando veo la química, la física, inmediatamente pienso en las formas de juzgar, ¿no? Lamentablemente hay gente que aprende mucha física, química, pero parece que no lo usa en su vida, ¿no? No, la ciencia te abre el cerebro si lo sabes apreciar, no memorizar ni mecanizar, para comprender la realidad. La ciencia no es algo así ajeno a tu vida, eso es una falsedad, ¿no? Una equivocación. Lamentablemente la educación nos guía a pensar que la química y la física son algo pues extraño a nosotros. ¡Uy, qué aburrido, qué horrible! Qué gracioso, qué lamentable, ¿no? Porque hace perder mucho, mucho. Nos hace perder muchas formas. Y la física y la química son y la biología también por extensión, que está en desarrollo, nos aproximan a conocer realmente cómo son las cosas, los mecanismos y las formas efectivas de juzgarlas. Mira aquí, reacción de neutralización. Un ácido reacciona con una base, por supuesto la base aceptará el protón y el ácido donará el protón. Muy bien, eso ya lo sabemos, ¿no? También ya sabemos que la base conjugada viene del ácido y el ácido conjugado viene de la base, ¿no? Los pares ácido-base conjugados será pues en el agua y el OH, y para ácido base conjugado, otro par ácido base conjugado será el amoníaco, que es la base, y el ion amonio, que es su ácido. Acá vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Ácido, protón más su base conjugada, ¿no? El ácido sulfúrico, el bisulfato, ¿no? Aunque digo que esta reacción en agua, muy poco, ¿ah? Esto se puede dar en un medio, en medio orgánico, ¿ah? En agua, difícil que esto no. En el agua lo normal es que el ácido sulfúrico se disocie completamente con los dos hidrógenos. Ya te lo aclaro, ¿no? Porque qué extraño que aparezca esto acá, ¿no? El agua también esto sí puede pasar porque es una reacción en equilibrio. Mira acá, esto está en equilibrio. Mira, estas dos eh, podían ser reacciones en un sentido, ¿no? Estas son reacciones en equilibrio, ¿ya? ¿Qué más? Acá también están, acá ya hay equilibrios químicos, ¿ya? Quiere decir que acá no hay una disociación completa.
sino que, mira acá, OH más H forman agua, pero agua también se disocia en H y OH. ¿Está bien? Acá, equilibrios. Esto también es un equilibrio, solo que digo que no es en agua, ¿ya? Esto es en un medio. Pero vamos a corregir esto, bueno, porque estamos pensando que esto se tiene que dar. Te hago la aclaración, ¿ya dónde se da eso? Vamos a quitarlos. Esta reacción en particular se da cuando el medio, el líquido, o sea, el solvente no es agua. ¿Está bien? Porque si fuera agua, el ácido sulfúrico todito se vuelve SO4 y es en un solo sentido. Pero como es, imaginemos un medio orgánico, cloroformo, ¿no? Básicamente cloroformo, ¿no? Podría acontecer esto, ¿no? Que el ácido sulfúrico no se disocie completamente y se forma el bisulfato y el protón, y está en equilibrio. ¿Ya? Pero te advierto que esta reacción en particular, igual esta de acá también, esta también en particular, no es que se dé en agua es directo, ácido sulfúrico, sulfato, y en un solo sentido. Hago esa aclaración. Que son ácidos, justamente viene la cosa, que son ácidos fuertes y bases fuertes. En agua, los ácidos y las bases fuertes se disocian totalmente, totalmente. No es como aquí, que hay equilibrios. O sea, algo siempre queda de amoníaco y no todo el amoníaco se vuelve amonio, ni todo el amonio se vuelve amoníaco, están en equilibrio. En cambio, esto no hay equilibrio, porque todito el ácido, digamos, sulfúrico que estamos viendo, ¿no? Se vuelve sulfato más H, todo. O sea, al final no hay nada, en el agua no vas a encontrar una entidad química así H2SO4, todo va a ser H o SO4, son los ácidos. Lo mismo en la base, en el agua, tú no vas a encontrar el sodio unido al OH, el sodio estará por un lado y el OH por otro, se disocia completamente. Entonces, ¿dónde encontraría el NaOH, profesor? En cristal. En un cristal sólido puede ser que le encuentres el sodio con el OH acomplejado. ¿Está bien? En agua, no. ¿Ya? Lo mismo le pasa a esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos ácidos fuertes, se disocian completamente, bases fuertes se disocian completamente. Ves que las flechas solo van en un sentido. Ya bueno, las flechas en doble sentido se habla de ácidos débiles y bases débiles. El ácido siempre donando el hidrógeno y la base débil siempre aceptando el hidrógeno. Acá tienes ejemplo. Acá está el ácido nitroso, ¿no? Con el agua, con el nitrito, más el hidrógeno. Pero acá base y ácido fuerte, la reacción no es total, sino está en equilibrio. Ahora vamos al último, ¿no? El señor Lewis. Te había advertido, tenemos ya a Arrhenius, el señor Bronsted y Lowry, y ahora viene el señor Lewis. El señor Lewis es un poquito más avanzado. Él ya no piensa en protones, sino piensa en electrones, porque al final los electrones son los protagonistas de las transformaciones de la materia, ¿no? Las reacciones químicas, por ejemplo. Entonces, él reformula el concepto de lo que es un ácido y una base pensando en electrones. Entonces, una base es aquella sustancia que dona un par de electrones en una reacción. Y el ácido es la sustancia más bien que acepta un par de electrones en una reacción. Entonces, miremos acá, por ejemplo, el amoníaco es una base de Lewis porque el nitrógeno tiene un par de electrones libres y este trifluoruro de boro es un ácido porque no hay par de electrones libres. Entonces, en una reacción, el nitrógeno va a, coordinado dativo, compartir esos electrones con el boro, pero el boro no va a compartir nada, no le va a dar nada. Entonces, el que funciona como base, según Lewis, es el amoníaco con su nitrógeno, y el ácido será el boro, ¿no? El trifluoruro de boro.
Esa es la idea del señor Lewis, pensar en electrones. Y un poco pensamos aquí en, no sé, a ver, digamos, en una relación no simétrica, ¿no? Por llamarla de otro modo. ¿Qué es una relación simétrica? Vamos a suponer que el caballero, para decir algo, ¿no? El caballero, pues, pone la casa y la señorita no pone nada, porque, bueno, por alguna razón puede pasar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que es la base? El que pone la relación, coloca el par de electrones, que va a formar el enlace. Y el otro no pone nada, pero también le encanta el enlace. O sea, que está formando una sustancia acá, ¿no? El boro no pone nada, acepta. Y el nitrógeno es el que coloca el par de electrones, ¿no? Es un coordinado dativo, ¿no? Enlace coordinado dativo. Algo análogo, ¿ya? Aquí tenemos el ácido, sustancia que acepta el par de electrones, aceptor, y la base, sustancia que dona el par de electrones, la dona. Formación de enlace dativo coordinado, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Esto es de acuerdo al señor Lewis. Esto es muy útil, sobre todo cuando uno piensa en reacciones químicas. Muchas veces la formación de complejos se explica en función a este concepto, ¿no? Una sustancia que tiene carga positiva, un metal, por ejemplo, es una sustancia, si tiene carga positiva, deficiente en electrones. Entonces es un ácido de Lewis. Una base, por ejemplo, como esta que tiene un par de electrones libres, es una sustancia que tiene el par de electrones, ¿no? Entonces es una base de Lewis. Es una base de Lewis con una sustancia, un ácido de Lewis reacciona químicamente, ¿no? Formando un adducto. Este concepto contigo servía para entender muchas reacciones químicas, ¿no? Acá tú ves este azufre, ya todos los electrones que tenía ya los está compartiendo, o sea que ya no le queda más que compartir. Es un ácido de Lewis. Y en cambio este oxígeno tiene carga negativa incluso, o sea, tiene el par de electrones de más, ya tiene esta carga negativa, una base de Lewis. Entonces puede asociarse y formar acá nuestra de sulfato, ¿no? Forma un ácido base, un adductor. Es el anhidrido sulfúrico. Sí, pues sería así, ¿no? El anhidrido sulfúrico. Bueno, vamos a ver. Si este vale menos, si está bien, 2, 4, 6. Y acá este vale menos 2, menos 2, menos 2, tiene que ser más 6. 2, 4, 6. Está bien, anhidrido sulfúrico. Con este oxígeno forman el ácido, el sulfato, porque este es un sulfato. Muy bien. ¿Preguntas? Otro ejemplo, ¿no? Siempre la sustancia deficitaria en par de electrones será la base, el ácido, y la que tiene par de electrones para compartir será la base, ¿no? A ver, en el ácido clorhídrico, quien le falta protones, o sea, electrones, es el hidrógeno, no tiene nada, ¿no? Entonces este hidrógeno puede unirse al oxígeno que tiene par de electrones, dos pares de electrones formando el ion hidronio y liberándose del cloro, ¿no? Que actúa ahora si tiene un par de electrones más, y es la nueva base, la base conjugada en términos de Bronsted y Lowry, ¿no? O sea que el Lewis lo podíamos aplicar también para lo que vemos en Bronsted y Lowry, ¿no? Donar protones y ceder protones, solo que ahí lo que miramos son los pares de electrones, ¿no? En este caso el hidrógeno en el ácido clorhídrico o el clorhidrógeno es el deficitario en electrones, por eso es el ácido. Y la base, en cambio, es este oxígeno del agua, el agua, porque tiene electrones de más, digamos, ¿no? Electrones que puede compartir, ¿no? Todo como base. También la química de los iones complejos, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Puede también explicarse en términos de ácidos y bases de Lewis.
Muy bien, señores, continuemos. Muy bien, señores, continuemos. Entonces vamos a los problemas, por fin, ¿no? Ustedes ya estarían cansados de tanta teoría, digamos. Bueno, aquí nos hablan de los ácidos, nos dicen algunas cosas generales, ¿no? Que ya hemos recorrido. Y nos van a 5 enunciados y nos dicen cuál de ellos es el incorrecto. Ahora vamos ya directo a juzgar. Vamos a corregir eso ahí. Se ignora, dice, sí, se ignora. Debe estar animaciones. Vamos a ver. Los metales activos como el zinc o el magnesio reaccionan con ácido clorhídrico liberando hidrógeno. Ah, ya, pero antes de eso, vamos, ustedes inténtenlo, pues. Si no, en el examen al ojo, tienen ustedes que intentarlo. Ya, vamos, señores, coloquen ahí su respuesta 1 minuto. El examen tiene que ser al ojo. Entonces ya, vamos ustedes, inténtenlo. Nada, señores, vamos, inténtenlo. Ahí vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Es normal, ¿ah? Conforme pasan las semanas, veo que se reduce siempre el número de estudiantes. O sea, comienza como 60,
Y luego poco a poco va reduciéndose el número de estudiantes. O sea, me han comentado que es porque pasan los exámenes y algunos no tienen buenas notas y no se decepcionan, qué sé yo. Pero no, usted no debe decepcionarse, ¿sabe? Usted es un proceso. Para algunos el proceso es rápido y pues a la primera lo logras. Porque acá, aparte capaz ya tuviste una muy buena formación en el colegio, qué sé yo. Pero los otros capaz por alguna otra razón es más lento. Ya, eso no debe desanimarte. Ya, el camino al éxito es un camino donde lo más importante es la perseverancia. ¿Ya? Entonces, continuar, aprovechar en este caso este momento, este tiempo que estás aquí, para tratar de aprender algo, caminar, que si bien no llegas, ¿no? Digamos que no llegas, pero ya esto es como una escalera, no llegaste hasta el final de la escalera, pero que este tiempo sirva para que avances unos cuantos escalones y para el siguiente vez que te preparas ya no partas de abajo, pues sino ya estés a medio camino. ¿Está bien? Entonces, velo por ese lado. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? No solamente estar acá, sino esforzarte, a pesar de lo que haya acontecido en los otros exámenes que has dado. No te desalientes, dale. La perseverancia es lo que dará el éxito. Hay gente que tiene mucha capacidad, pero no tiene actitud. Si tú tienes actitud, ya tienes bastante. Así que inténtalo, ¿ya? Voy a avanzar, solamente un señor ha respondido. Vamos a ver si ha estado acertado en su respuesta. A ver, los metales activos como el zinc o el magnesio reaccionan con ácido clorhídrico. Entonces, liberando hidrógeno. Entonces, tú te acuerdas que cuando hicimos la nomenclatura, decía que zinc o magnesio podían reaccionar, ¿no? Con el ácido liberando hidrógeno, ¿no? Zinc más ácido clorhídrico forman la sal, ¿no? En este caso es una forma de formarse la sal aloidea, ¿no? Cloruro de zinc liberando hidrógeno. Magnesio más ácido, cloruro de magnesio liberando hidrógeno. Entonces, verdadero. Una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 8 molar posee un pH de 8. Ya, este es bien traidora, porque siempre nos enseñan problemas. Por ejemplo, así nos dice, el ácido clorhídrico se disocia completamente. Perfecto. Si el comienzo es 10 a la menos 8, quiere decir que eso será en estado, bueno, puro. Pero cuando está en agua, se separa. Entonces, el comienzo es 10 a la menos 8, al final no hay nada de esto, todo es H y cloro. Y pH es medir concentración de esto. Si el H es 10 a la menos 8, entonces uno dice, ah, ya, uno dice pH 8. ¿Será verdadero? Uno dice. Pero no. Cuando debajo de 10 a la menos 7, sí, sí, yo te digo que del ácido clorhídrico esta concentración, hay una concentración de 10 a la menos 8 molar de hidrógeno. Pero 10 a la menos 8 es, también a estas alturas hay que apreciar la contribución de la disociación del agua, porque el agua también se disocia en H y OH. Entonces el pH a esos niveles de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, también hay que considerar la disociación del agua, ¿ya? Porque es una cosa bien bajísima. Lo podemos atribuir al 8. En cambio, ¿por qué a 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 no considero el agua? Está el agua. Lo que pasa es que el agua es, digamos, despreciable, ¿ya? Ahora voy a poner acá porque tengo que explicártelo mejor. No voy a dejarlo ahí solamente. Así que, a ver, ¿dónde está esto? ¿Qué es 10 a la menos 8? Es 0.123456781. ¿Correcto? El agua a estas alturas tiene una... Eso sería de... Voy a ponerlo más acá ya. Eso sería la contribución del ácido. Entonces digo que el agua, su concentración es 10 a la menos 7, porque el agua se disocia. Si estaba neutro, la concentración del H era 7.
Entonces tendría que sumar, ¿no? Disociación del agua. Disociación del agua. Ya, entonces 10 a la menos 7, 10, no, no puede ser 8, pues, porque y el agua, ¿sabes? Ya no puedes decir que es 8. No lo puedes decir. Vamos a ponerla acá. Bueno, ya. Entonces, pero profesor, ¿por qué eso no lo usamos en el caso de cuando sea el ácido, sea 10 a la menos 3, por ejemplo, ¿no? Porque 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, que es pH 3, pH 4. Porque si el ácido es 10 a la menos 4, sería ahí 1, 2, 3, 4. Ya. Pero si sumo todos los hidrógenos que hay allí, imagínate, sumo. ¿Cómo sería la suma? Eso sería 001, 001, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ya. Mira, aquí está. En este caso, 10 a la menos 8 del ácido, si le sumo al 10 a la menos 7, no va a ser pH 8, ¿no? Porque tengo que considerar la disociación del agua. Y en el otro caso, si fuera 10 a la menos 4, si le sumo del agua 10 a la menos 7, es despreciable, ¿ve? Porque está acá, no sumando, este sería del agua, pero es casi nada. Por eso es que cuando es 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, tú no te acuerdas del agua, ni te importa el agua. Porque está, y lo del ácido es muchísimo más que el aporte del agua de protones. ¿Está bien? Ya. Acá te lo va a poner también eso. Claro, porque toda la historia te lo voy a colocar. El agua tiene también su disociación, ¿no? OH. Listo. Y esto de acá es un equilibrio. Tenemos que buscar esa flechita de equilibrio. Ya, listo. Ahora sí lo puedes ver, ¿no? Hay que considerar también esto. Esto es significativo cuando el ácido es 10 a la menos 8, como este caso. El agua es 10 a la menos 7. Entonces, no, pues no podemos decir que 10 a la menos 8, el pH es 8. Porque el agua no lo has pensado en el agua. Y si fuera 10 a la menos 4, podríamos pensar en el agua. Si queremos ser ultra precisos, sí, pero mira la suma. El H producido por la acción del agua sería 10 a la menos 7. La suma daría casi igual. 10 al por sol se desprecia ya. Pero cuando ya está cerca 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, lo del agua es apreciable. Y no puedes tú decir directamente que el pH es 8 o 7. ¿Está bien? Eso es lo que yo quería decir. Creo que acá te muestro por qué es despreciable. En cambio aquí es al revés, ¿no? El ácido es menos que el agua, entonces no, pues no es 8. ¿Está bien?
¿Alguna duda sobre la B? Vamos a la... Entonces esto es falso. Hay gente que simplemente dice, no, a pH, el agua, el ácido clorhídrico nunca va a dar pH 7 o 8. Sí, pero hay que explicarlo por qué, ¿no? Porque no hemos considerado la disociación del agua. No es simplemente así enunciar algo como no te explico por qué a fondo, ¿no? Vamos a hacer. Una solución ácida no cambia de color al añadirle gotas de solución de fenolftaleína. Eh, a ver, ¿cómo es esto de la fenolftaleína? En la fenolftaleína, cuando el medio es ácido, no hay, o sea, hay un colorante, ¿no? Y ese colorante, cuando el medio es ácido, es incoloro, o sea, no da color. Ahí está, aquí. Solamente va a dar color cuando se agregue OH, o sea, base. Entonces cambia y forma un rojo grosella. Cambia su estructura química el colorante y ahora sí da color. Entonces, en medio ácido no hay color. Entonces, esto es verdadero. Ya, entonces tenemos verdadero, falso, verdadero. ¿Dudas de esto? Profesor, Este ¿puede es el volver a medio explicar la ácido. B? Sí, diga. Profesor, ¿podrá explicar otra vez la B? ¿La B o la C? No, la B. La B. Paso a paso. Listo, Vamos a ver acá. Cuando te lo colocan así, tú entonces piensas lo que te han enseñado. El ácido clorhídrico se disocia completamente, entonces al comienzo 10 a la menos 8, pero al final todo es H y cloro, 10 a la menos 8. Y el pH es la concentración del H, ¿no? Si la concentración del H es 10 a la menos 8, entonces haré esta fórmula y me debe salir pH 8, ¿correcto? Eso es lo que la mayoría piensa, pero es incorrecto. Entonces, algunos te van a decir, es incorrecto simplemente porque un ácido ningún ácido puede tener un pH o puede dar lugar a un pH mayor a 7. Ya, es cierto eso. Y ahí queda la historia, ¿no? Entonces luego tú piensas, ¿y por qué no puede dar lugar a un pH mayor a 7? Si acá me sale 10 a la menos 8, ¿podemos hacer una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 8 molar? Sí, sí lo podemos hacer. Pero sin embargo, ¿por qué nunca llega a pH 8 si no se queda en pH 7? Viene la explicación. Porque a partir de pH 7 tenemos que considerar la contribución de H's, ya no solo del ácido, sino también del agua. El agua también está en una reacción de equilibrio, donde este H vale 10 a la menos 7 molar y el OH 10 a la menos 7, ¿correcto? Entonces, si este vale 10 a la menos 8 y este vale 10 a la menos 7, este H no dependerá solamente de aquí, sino también del agua. Incluso tendría que sumarlo, ¿no? Por lo menos inicialmente uno pensaría que debería sumarlo para dar el pH aproximado, ¿no? Pero igual va a salir 7, porque mira, 10 a la menos 8, le sumaré por acá un 1, ¿no? Por ahí le mejorará un poquito más, 7,1, 7,01, ¿no? Pero no más. Ya, pero ¿por qué no considero el agua? Tú me dirás, cuando es 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Pues 10 a la menos 4, mira. Pues 1, 0, 0, 1. Pero el agua es 10 a la menos 7. Si sumo los dos es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Para qué ya lo menosprecio? La contribución del agua no la tomo en cuenta, por eso directamente, así como siempre hacen los ejercicios en los libros, directamente de aquí sale el pH. ¿Correcto? Por eso es. Cuando es 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, incluso hasta 10 a la menos 5, sí le puedes directamente decir el pH 5, el pH 4, el pH 3, qué sé yo. Pero cuando es 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ya no. Porque tienes que tomar en cuenta que el agua también tiene su disociación y ya te da 10 a la menos 7. Ahora sí le quedó claro, señorita. Sí, profesor, gracias. Ya viste, esta explicación ya es bastante profunda, no te la dan. Realmente te dicen, no llega a 7, jamás. Ya, pero ¿por qué? No, eso no te lo explico.
si no hay preguntas, entonces era la, espérese. Faltaba la D, ¿no? Vamos a la D. ¿El NaOH es una base más fuerte que el amoníaco? Sí, porque el NaOH se disocia completamente y el amoníaco es una base débil. Ahora te voy a explicar por qué es una base, ¿no? Hasta en términos de arrhenios esto es base. Vas a darte cuenta que sí es una base. No sé, Bronsted y Lowry, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este acepta protones, ¿no? Mira, base débil que acepta protón y forma el amón. ¿Correcto? El amón. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto es una base débil, no? Porque cuando el amoníaco se coloca en una solución, arrastra los hidrógenos para formar amoníaco. Y aparte está la reacción del agua. Si le quitas hidrógenos al medio, esta reacción, por principio de Le Chatelier, se desplaza hacia aquí. Y cuando se desplaza de agua hacia aquí, está formando más OHs. O sea que indirectamente el amoníaco provoca la formación de OHs. O sea, en términos de arrhenios, también es una base. Solo que lo hace de manera indirecta, ¿no? En arrhenios era una sustancia así como esta, ¿no? Que tiene el OH. Este es directo. Pero también podríamos decir que este es genera OH, solo que de manera indirecta, ¿no? Yo te explico, ¿no? Cuando entra el amoníaco, inmediatamente captura hidrógenos para formar amonio. Pero al capturar los hidrógenos, quita hidrógenos de esta reacción y por principio de Le Chatelier provoca que el equilibrio se desplace hacia aquí y se forman más OHs. Si hay más OHs, el medio es más base. ¿Ya? Esto es verdadero, ¿no? Entonces te expliqué por qué. Porque a mí nunca me explicaron eso, ¿no? Yo tenía el comienzo, decía, ya es una base, me quedaba, ¿no? Es que porque acepta protones. Pero ¿cómo así genera OHs en el medio? De manera indirecta. Al mezclar el mismo número de equivalentes de KOH y HI, ¿se forma una solución neutra? Sí, verdadero. Además, acá no, los dos, uno tiene un OH, el otro un OH, forma un agua, ¿sí? Tiene el mismo número de equivalentes, es uno para los dos. Verdadero. Entonces, la incorrecta era la B, ¿no? La B. La B era eh, no, la B, está mal aquí, vamos a arreglarlo, siempre por ahí se queda un gazapo. La B. ¿Qué es lo que nos dijo su señor? Sí, el señor Chang correctamente lo ha hecho. Muy bien, señor Chang, la B. Vamos al problema 2. Acá nos colocan 4 sustancias y nos buscan su correspondencia. Muy bien, esto también se ha colado aquí. Listo. Vamos a analizar de una a una. Fluoruro de boro. Esta es una sustancia deficiente en electrones en el boro. No tiene hidrógenos, no tiene OH, no le puedo aplicar los conceptos de Arrhenius ni de Bronsted y Lowry. Pero como el boro no tiene electrones, es deficiente en electrones, es un ácido de Lewis. Entonces, eso es aquí, ácido de Lewis. NaOH, es una base de Arrhenius, ¿no? Directamente, libera OHs. Eso es el C, ¿no? El NaOH es el C. El hidróneo. El hidróneo acepta, el agua acepta el hidrógeno formando el hidróneo. El hidróneo ya sería, el agua al aceptar protones es una base, y el hidróneo sería su ácido conjugado. Entonces, el hidróneo, su ácido conjugado del agua, B. El bicarbonato es una especie anfótera, sustancia que puede tratar como ácido y base, en el contexto. Veamos. Sí, puede aceptar OHs, bueno, reaccionar con OHs, ¿no? Formando el carbonato, o sea, ceder protón, ¿no? Formando carbonato, ahí actúa como ácido, y puede estar como base aceptando hidrógeno para formar el ácido carbónico. Sí, es un anfóter. DBAC. ¿Alguna pregunta aquí? Todo bacán, ¿no? Todo claro.
Entonces sería DBAC. Eso es la D. Vamos al problema 3. Ahora sí, les dejo a ustedes a ver un minutito que lo intenten. Inténtenlo, inténtenlo. Muy bien, ¿alguien más? El señor Acuña ya lo intentó, la señorita Acuña ya lo intentó. Inténtenlo, señores, inténtenlo, vamos.
¿Nadie más? Ahí vamos a proceder ya. Entonces acá nos presentan 3 reacciones. En este caso es el ácido fosfórico, ¿no? Que se va a disociar 3 veces y respecto a eso nos dan 3 alternativas. El ion fosfato, mira, este es el ácido fosfórico, ¿no? Y acá hay este es el monofosfato, digo, sí, pues está bien. Acá hay de 2 hidrógenos, de un hidrógeno y el fosfato, ¿no? Fosfato de hidrógeno, fosfato monohidrógeno y fosfato. O sea, hay 4 entidades químicas, ¿ah? El ácido fosfórico, el dihidrógeno, el monohidrógeno y el fosfato. Tenemos que evaluar estas entidades químicas. El ion fosfato es este. Se comporta como un anfótero. ¿Qué es anfótero? El que puede comportarse como ácido y como base. Ácido sería si puede donar protones y base es si puede aceptar protones. Este solamente puede aceptar protones para formar acá el difosfato, ¿no? O el monohidrógeno fosfato. Este solo se comporta como base, no se puede comportar como ácido, entonces esto es falso. En las 3 reacciones mostradas, el agua se comporta como una base. A ver, vamos a las 3 reacciones. Para que sea base, tiene que aceptar protones. Acá acepta protón, forma hidróneo. Acá acepta protón, forma hidróneo, base. Acepta protón, forma hidróneo, base. Sí, verdadero. En las 3 reacciones mostradas se comporta como base, ¿no? Porque acepta protón. Y los aniones fosfato y dihidrógeno fosfato forman un parácido base conjugado. El dihidrógeno fosfato es este y el fosfato es este, que es el monohidrógeno fosfato. Dihidrógeno, monohidrógeno. ¿En qué parte vamos a ver? ¿Forman parásitos? No forman, porque vamos a ver. Del dihidrógeno fosfato al monohidrógeno fosfato hay una reacción, ¿no? Pero del dihidrógeno fosfato al fosfato no hay ninguna disociación, tienen que pasar por el monohidrógeno fosfato, entonces no pueden formar ácido base conjugado, un par, porque no están formando un equilibrio. Falso. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. No, no, mira, es que quizás acá es dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato, fosfato y el ácido fosfórico. De dihidrógeno a fosfato se está saltando el monohidrógeno fosfato. Por eso acá no puede haber ácido base. Entre el monohidrógeno fosfato y el fosfato sí hay un parácido base conjugado. El ácido sería el monohidrógeno fosfato y este sería la base, ¿no? Entre estos dos, el ácido es este y este sería su base conjugada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Falso, falso, verdadero. Esa es la D. No, pero ¿está bien esto? Sí, falso, verdadero, falso, perdón. Falso, verdadero, falso. Perdón. Falso decir la D. ¿Alguna pregunta, señores? Vamos a la 4. Bueno, vamos a esta medición de acidez de solución pH. Más o menos hemos hablado ya de eso un poquito. pH es una forma de medir la cantidad de protones en el medio, ¿no? Es una manera indirecta también de medir OHs, ¿no? Y en el caso de las soluciones, sobre todo que de importancia biológica o industrial también en algunos casos, es importante medir esa cantidad de hidrógenos u OHs, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en algo como las baterías, medio muy ácido. En cambio, en los desatascadores de tuberías, un medio muy básico. Y se aproximan al 7 los medios que son más biológicos, ¿no? Como el sangre, los alimentos, el agua. Entonces, es una forma de medir la cantidad de hidrógeno. Ahora, ¿por qué usamos el pH y no directamente la cantidad de hidrógeno? Porque si tú te has dado cuenta, eh, cuando medimos concentraciones bajísimas de hidrógeno, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, escribir eso está un poco difícil. En cambio, el parámetro pH nos permite volver eso un número entero, o paso menos entero, ¿no? Entero con decimal, ¿no? De 0 a 14, más o menos siempre usamos eso, ¿no? Entonces, es muy útil para
el día a día, ¿no? Tanto del personal científico como del personal técnico que trabaja en industria, ¿no? Como es, porque esto es algo transversal que no se limita al mundo biológico, sino también al mundo industrial, ¿no? Medir este H es complicado. O sea, escribirlo no sería muy práctico. Entonces se inventó el pH como una medida de que esto que está como 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, 10 a la menos 9, qué sé yo, lo volvemos un número. Logaritmo de la inversa de la concentración de hidrógeno es el pH. Son inversamente proporcionales, ¿no? Porque mientras más alto el pH, menos es la concentración de hidrógeno. Ya, esta fórmula no te olvides, por favor. Bueno, justo mira acá estos valores, ¿no? Imagínate jugo gástrico 10 a la menos 2, leche de magnesia 10 a la menos 10, más o menos. En lugar de usar eso directamente con pH, escala pH, un número entero. Mira acá lo que te decía, ¿no? A pH 7, el H es 10 a la menos 7 y el OH 10 a la menos 7, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía que el H es 10 a la menos 7? Por eso es la razón que cuando un ácido contribuye con hidrógenos en muy baja concentración, hay que tomar en cuenta el aporte del agua para establecer el pH. Muy bien, entonces ahí no se podía considerar solo el aporte del ácido, ¿no? A esas escalas, ¿no? De pH 7, 8, no sé, 10 a la menos 7, 10 a la menos. En los seres vivos también es súper importante, ¿no? Tú que quieres eh, estudiar, pues, las ciencias de la vida, o medicina, farmacia, veterinaria, odontología. El pH es uno de esos parámetros que en el ser vivo tiene que mantenerse más o menos constante, ¿ya? Más o menos constante, alrededor de 7,4, ¿no? No obstante, hay algunos compartimentos donde el pH puede ser muy bajo, como acá en este estómago, que es de 1,5 a 3,5. Eh, los riñones es de 7 a 7,4, más o menos fluctúan, ¿no? El páncreas de 7,58, pero más o menos todos están alrededor de 7,4, ¿ya? Quitando el estómago, ¿no? El intestino delgado también es bastante amplio, de 4 a 7. El intestino grueso también va a depender de tu dieta, ¿no? Va a depender de tu dieta. pH más pH es 14, ¿no? Entonces, si tú sabes el pH, indirectamente sabes el pOH. Vamos a los problemas. A ver, yo lo voy a hacer el primero, ¿ya? La escala de pH es una medida que determina la acidez o vaciedad de una solución. Un pH menor a 7 indica acidez, 7 es neutro y mayor a 7 es básico o alcalino. Al respecto, se dispone una solución de ácido fluorídrico 10 milimolar, determina el pH de dicha solución. Mira, dato, pK de ácido fluorídrico 3,2. Uy, este es un dato que creo que antes de ese conocimiento hay que dar otro. No hemos dado ese conocimiento, no voy a trasladar este problema. Pensaba que otro apartado ya, porque si no voy a darte un conocimiento sin haberte dado la teoría. Muy bien, ya sabemos qué es el pH, nos vamos a reacciones de neutralización. Luego hacemos el problema ya, porque ahí me hablan de pK y no te he hablado hasta ahora qué es pK. Vamos a ver. Primero vamos a hacer reacción de neutralización, es un modo de, digamos, cuantificar, ¿no? Cuantificar. Si tienes un ácido, puedes cuantificar usando una base. Si tienes una base, puedes cuantificarla usando un ácido. Si sabes la concentración del ácido, del valorante, se dice. Y se puede cuantificar también usando colorantes, ¿no? Que cambian de color en la medida que el medio adquiere más cantidad, bueno, se alcaliniza, ¿no? En el caso de la fenolftaleína u otros colorantes que tienen otros rangos de cambio de color, ¿no? Cuando se da la neutralización, se cumple que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. A estas alturas ya sabemos que son equivalentes, ¿no? Y por lo tanto, normalidad del ácido por su volumen será igual a la normalidad de la base por su volumen.
Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 30 mililitros de una solución 0,15 molar y 10 mililitros de una solución NaOH 0,20 molar, vamos a ver esto. A ver, el ácido clorhídrico, primero dice, ¿no? El ácido clorhídrico es 0,15 molar, pero sus equivalentes del ácido clorhídrico es 1, porque solo hay un protón. Entonces la molaridad es igual a la normalidad. Muy bien, entonces tenemos que esto también es 0,15 normal. Para enterarme el número equivalente, simplemente uso la fórmula normalidad es igual a número equivalente sobre volumen, subo volumen y obtengo el número de equivalentes. Multiplico la normalidad, que es 1,5 por 10 a la menos 1 equivalentes por litro, por 30 mililitros, ¿no? Que en este caso era 30 por 10 a la menos 3 litros. Y de ahí me sale el número de equivalente de ácido clorhídrico, que es 4,5 por 10 a la menos 3. Entonces esto no es cierto, esto es falso. La segunda, para la base, multiplico igual su normalidad, como también acá el OH es un solo OH, es un equivalente. Entonces normalidad igual a molaridad, será 0,20 equivalentes litro por 10 mililitros, que será 10 por 10 a la menos 3 litros, y eso me sale 2 por 10 a la menos 3 equivalentes. Tampoco acá es verdadero, porque hay 2 por 10 a la menos 2. Falso. Y la última, la solución resultante tiene un valor de pH de menor a 7. Bueno, acá hay que ver la suma de equivalentes, ¿no? Si tengo ya sé que ambos se disocian, sumo ambos y me da 4,5 de hidrógeno, porque este me da hidrógeno y este OH. Lo resto y me sale 2,5 de ácido. 2,5 por 10 a la menos 3 y eso aproximadamente es un pH 3. Si es menor que 7, verdadero. Entonces la respuesta es la E. Se copia esto. Vamos a hacer repetir esto otra vez ya. Aquí eran ácidos y bases fuertes, ¿no? El ácido, por eso acá directamente de la concentración de ácido clorhídrico obtengo la cantidad de hidrógeno. De ahí que inmediatamente me sé el pH, ¿no? 10 a la menos 3 es un pH 3, que es menor que 7. Directamente. Logaritmo de la inversa de 10 a la menos 3 es 3. 3 algo por el 2,5. Y ya sé que es menor que 7, ¿no? Por eso acá es directo. Pero ¿qué pasa si estamos con ácidos y bases débiles? Entonces, por equilibrio químico sabemos que la constante de equilibrio acá sería reactantes, productos sobre reactantes, muy bien. Y esa constante le puedo también tomar logaritmo de la inversa. Logaritmo de la inversa de la constante de equilibrio y eso se llamará pK. Y ese pK, luego de una demostración matemática que realizó el señor Henderson Hasselbalch, con ese pK podemos hallar el pH del medio. ¿Cómo? Mira, pH es igual a pK más logaritmo de la forma desprotonada o básica, base conjugada, sobre el ácido, concentración del ácido B. Entonces, para eso nos va a servir acá el pK. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación es bastante bonita y bastante útil, ya sobre todo cuando uno quiere evaluar muchas cosas que acontecen en los seres vivos y particularmente en lo que pasa en cuanto a la absorción de los fármacos. Ya, con el tema de la naturaleza química de los fármacos y sus propiedades cuando ingresan al organismo, esta fórmula me es útil. Así que, bueno, ahora lo vamos a usar, pero como te digo, tiene muchas aplicaciones. Como la ionización, mira, acá se desarrolla toda la ionización, mira. Concentración inicial, luego se disocia en una cantidad X. La concentración final será esa concentración menos el X, y acá aparecerán los X. Luego esto se coloca en qué cosa es la constante de equilibrio. Luego tienes acá
¿Qué será entonces? Esto será X cuadrado sobre la concentración, se desarrolla X, que al final X es la concentración de hidrógeno, será constante de equilibrio por concentración raíz cuadrada. Muy bien. pH, que es logaritmo de la inversa, lo colocas acá esto y sale 1/2 de pK, que es el logaritmo de la inversa de constante de equilibrio, menos 1/2 del logaritmo de la concentración inicial, en este caso del ácido, ¿no? Esta fórmula también puede ser útil, ¿ya? pH es igual a 1/2 del pK menos 1/2 del logaritmo de la concentración inicial de ácido que se colocó, ¿no? Puede ser también utilizado, ¿ya? Entonces también es otra fórmula, ¿no? Lo único que lamento es que estemos usando, tenemos que memorizar muchas fórmulas, ¿no? Los problemas esperamos que nos pongan la fórmula a veces, ¿no? Porque esto están memorizando, pero bueno, es el nuevo contenido que han colocado los señores de la PRE y nosotros tenemos que seguir, ¿no? Pero es demostrable, ¿no? Vamos a, ahora sí a usarlo, ¿no? En un ácido poliprótico, o sea, como un ácido como el ácido fosfórico, que se disocia varias veces en dihidrógeno, fosfato de hidrógeno, de monohidrógeno, y el fosfato propiamente dicho, cada disociación tiene un valor de pK, o sea, cada reacción tiene su constante de equilibrio. Entonces, por eso para cada reacción, semi-reacción hay un valor de pK, ¿no? ¿Qué es el pK? También puede llamarse que el pK es igual es el logaritmo de inversa de la constante de equilibrio de la reacción, pero también representa el pH en el que la concentración de este de aquí es igual que este de aquí. Por debajo de este pK predomina esta forma, por debajo de este pK predomina este, y por debajo de acá predomina este. O sea, nos indica, ¿no? Por ejemplo, acá, pH 272, ¿qué predomina? No, están iguales. Fosfato y fosfato de hidrógeno están iguales. Dihidrógeno fosfato están igual que ácido fosfórico. Pero por 2 predomina el ácido fosfórico, 3 predomina el dihidrógeno fosfato. A pH 9 predomina el monohidrógeno fosfato y a pH 15 el fosfato. Pero a 1232 la cantidad de monohidrógeno fosfato es igual a de fosfato. O sea, los pK es el pH en el que predomina las dos componentes, no tanto la forma ácida como su base conjugada están en igual concentración. Los indicadores ácido-base nos sirven para evaluarnos si está predominando la concentración de hidrógeno o de OH, ¿no? La fenolftaleína predomina cuando el medio es básico, se vuelve un color fucsia grosella, ¿no? Es el más usado. Tornasol rojo azul, andanosol rojo amarillo, ¿no? Pero según el color nos damos cuenta, predomina los H's o los OHs. Ahora sí, vamos al problema 4, ¿no? Nos hablan una solución de ácido fluorhídrico 10 milimolar que tiene pK. Si cuando tiene pK es que esta es una reacción, un ácido débil, y es una reacción en doble sentido, ¿no? Y nos dan su concentración y nos dicen, determina el pH de dicha solución. La reacción en doble sentido, al comienzo hay 10 a la menos 2 molar, 10 milimolares, 10 a la menos 2 molar, y como es doble sentido, no sé, pues, esto se pierde el X, acá hay un X y un X, ¿correcto? El X es la concentración del hidrógeno. Tengo el pK y tengo la concentración inicial, que es 10 a la menos 2 molar. Entonces, ¿cómo hay el pH? Necesitaría este X, ¿no? Colocarlo acá. Pero yo también sé que si tengo la concentración inicial, que es 10 a la menos 2 molar, y tengo el pK, también podría hallarlo por esta fórmula. ¿Cuánto es concentración inicial? 10 a la menos 2 molar. pK 3,2, reemplazando 1/2 por 3,2 más 1/2 por logaritmo de 10 a la menos 2, esto es 2, esto es 3,2, bueno, seguimos, 1,6, 1/2 por menos 1/2 por menos 2 es 1, sumando 2,6, el pH es 2,6. ¿Alguna duda con este problema? Acá había simplemente que recordar esto, ¿no? ¿Una duda?
Entonces la respuesta es 2,6. Vámonos a la 5. El ácido oxálico tiene aplicaciones en la industria textil como blanqueador en la limpieza de metales. Muy bien. Es un ácido diprótico, o sea que tiene 2 carboxilos, ¿no? Pero cada carboxilo, o sea, cada COH se disocia, porque ahí veo que acá hay 1,23 y 4,26. O sea, el primero que se disocia tiene 1,23 de pK y el segundo 4,26. Bueno, vamos a ver en esto ahora las alternativas. Ya. Este es el ácido oxálico. Por acá hay un hidrógeno, porque cuando se disocia, este pierde el hidrógeno. Cuando se vuelve a disociar, los dos ya pierden los dos hidrógenos. Ya no tiene. El primer pK será este 1,23 y este será 4,26. Bien. Ahora, este tiene carga 0, este tiene carga -1 y este tiene carga -2. Esos son datos para luego evaluar las premisas, ¿no?, que nos están colocando. ¿Cómo veríamos esto también, esto del pK, ¿no? Resulta que si colocamos el ácido oxálico al comienzo y agregamos a base, poco a poco esto se va a ir transformando en esto y en esto, ¿no? Y al comienzo, digamos que cuando el pH sea 1,23, estará empezando a formarse esto. Y cuando siga pasando más base, se estará formando ya esto. Y esto ya será el final, ¿no? Bueno, quitando este gráfico, nos vamos a ver acá. A pH 3 la especie predominante es el anión -2, con carga -2. A ver, vamos a analizar. Mira, por debajo del pK 1,23 predomina esto, que tiene carga 0. 3 es un pH que está por encima de 1,23. 3 es mayor que 1,23, pero es menor que 4,26. Entonces, la especie predominante es esta, la que tiene carga -1. ¿Ya? Porque el pH 3 está entre los dos, está entre 1,23 y 4,26. Predomina el -1. Entonces esto es falso. Vamos a la segunda. A pH 1 la especie sin desprotonar es la más predominante. La especie sin desprotonar es este. Su pK es 1,23. Por debajo de 1,23 predomina la especie sin desprotonar. Entonces esto es verdadero, ¿sí? pH 1 está debajo de 1,23. A pH 1,23 las especies aniónicas poseen la misma concentración. A ver, aniónicas son el de -1 y -2. Esas serán iguales a pH 4,26. No a 1,23. A 1,23 los que son iguales son la concentración del que tiene carga 0, que es el ácido oxálico, y su ion que tiene carga -1, ¿no? Esos son los que serán iguales. Entonces esto es falso. ¿Alguna pregunta aquí? Falso, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, señores? Sigamos, sigamos. Entonces la respuesta es la D. Vamos a la 6. Los tampones ácido-base son soluciones que mantienen pH constante al existir cambios con pequeñas cantidades de ácido-base. A ver. A ver, vamos a hacerlo esto poquito a poquito leyéndolo, ¿ya? Primero nos hablan de que hay un ácido acético, ¿no? Porque dicen, acá dice pK del ácido acético, el ácido acético es este, pierde el hidrógeno y su pK es 4,75. Nos dicen que su concentración inicial es 10 milimolar, que es 10 menos 2 molar. Y luego, pues, perderá una cantidad, no se disocia totalmente, y acá está X. Muy bien. Ya, eso ya está planteado. Ahora, pero nos dicen que este final va a ser el 25% de esto, del original. Entonces, esto es igual, bueno, también tenemos la fórmula de Hasselbalch para hallar el pH, porque al final no piden pH, ¿no? Pero pH, ¿qué va a ser? Va a ser esto y esto, ¿no? Acá es la forma que pierde el hidrógeno, que sería este. X sobre 10 menos 2 menos X, que sería acá. Ahora,
qué cantidad es esto, porque si sabemos cuánto es esto, sabremos esto. Pero nosotros sabemos esto, dice que es el 25% del original, que era 10 a la menos 2. ¿No? Por otro lado, bueno, se agregó el OH, bueno, ya sabemos que el OH al final jala hidrógenos, o sea que llevaría para acá, bueno, ya esto es un conocimiento extra que te doy, ¿no? Que los OHs, ¿cómo así el OH altera los equilibrios químicos? Bueno, simplemente el OH entra al equilibrio del agua, provoca que se forme más agua, consume hidrógeno, si se consume hidrógeno, jalas el hidrógeno de acá, si se jala de acá, jalas el de acá, entonces se forma más esto. Entonces aumenta esto y disminuye esto. Pero bueno, eso lo vamos a dejar acá. Lo esencial es que 10 a la menos 12x es 25% del original. Y si yo sé esto, sabré esto y luego usaré la fórmula. Entonces, 10 a la menos 2x es un cuarto de 10, 25% es un cuarto, 10 a la menos 2. De ahí obtengo que x es 3 cuartos de 10 a la menos 2. Muy bien. 1 cuarto de 10 a la menos 2, 3 cuartos de 10 a la menos 2. X estará, que es este CH3COH es X, lo pongo arriba. Y esto que está acá, 1 cuarto, sería la cantidad de esto, lo pondré abajo. pK tengo, sí, 475. Entonces procedo. pH será 475, logaritmo arriba está el X, ¿no? Que es esto. 3 cuartos de 10 a la menos 2. Y H, que será el CH3COH, será esto. 1 cuarto de 10 a la menos 2. Listo, acá dentro, quito 10 a la menos 2 en 4, 4, me queda 3 sobre 1. Logaritmo de, por eso me ponen acá logaritmo de 3, ¿no? Logaritmo de 3 es 0,48 y 5,23. Por eso a propósito nos pusieron esto, para que tú no calcules el logaritmo, pero tú tienes que darle la forma. Yo también he procurado darle la forma, por eso puse 1 cuarto, 3 cuartos. No calculé así como con calculadora, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, la respuesta es 5,23. Ya la veo. Vamos a la 7. A ver, quiero ver el nivel para dejar que tú lo hagas, ¿no? También, porque si no yo todo lo hago y no se trata. Esta es sencilla, la 7. No, la 8 te la voy a dejar, ¿ya? La 7 tiene un truquito, pero está muy bonito porque realmente yo creo que esta te puede meter en el examen de admisión, ¿no? Sí. Esta sí. Esta sí te la colocan en el examen de admisión. Esta atención, ¿ya? Leamos juntos. Mira, acá dice que hay una muestra de 10 mililitros de amoníaco que se trata con 20 mililitros de ácido clorhídrico y luego se adiciona al medio hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, el amoníaco es una base. Se trata con el ácido clorhídrico, significa que una parte del ácido va a reaccionar con el amoníaco, pero quedará todavía ácido. Esa parte del ácido que queda se titulará con el hidróxido de sodio. ¿Está bien? Entonces, al final, la cantidad de equivalentes de hidróxido más equivalentes de amoníaco sumarán los equivalentes del ácido. Pues tenemos esta reacción, pero también, ya eso sería el comienzo, luego queda una sobra un poco de ácido clorhídrico y eso con el hidróxido de sodio. ¿No? Y eso es lo que se titula, ¿no? Lo que restó de esta reacción. Muy bien, entonces los equivalentes, porque los equivalentes del ácido serán igual a los equivalentes de la base, hidróxido de sodio, con los equivalentes de la base, amoníaco. Bueno, también lo puedo poner en moles si quieres, ¿no? Moles de ácido, aunque yo prefiero acá ponerlo en equivalentes. Ya voy a corregirlo aquí porque acá sí funciona, ya acá sí está perfecto esto de equivalentes. Moles y equivalentes da lo mismo. Está bien, pero en otros contextos es mejor usar equivalentes que moles. Ya yo he usado moles porque acá todos tienen, digamos, por cada molécula, los equivalentes por mol es 1. Mira, acá es NH3, un hidrógeno, es 1. Ácido clorhídrico, 1. Hidróxido de sodio, 1H, 1. O sea, todos tienen como equivalente por mol 1. Entonces, por eso yo he usado acá de frente las moles. Pero si acá hubiera
alguien que no tiene equivalentes igual a 1, moles por equivalente no es igual a 1, entonces yo debería usar acá equivalentes más que moles, ¿ya? Pero acá sí funcionó, porque me dieron el dato en molaridad y volumen, entonces por eso lo usé directamente. Moles de ácido, moles de base, pero ojo, solo funciona porque todos, amoníaco, ácido clorhídrico, hidróxido, todos tienen el mismo número de equivalentes por mol, que es 1. Reemplazamos, tenemos dato de concentración de OH, sí, 0,5. Su volumen, 7 mililitros. Concentración de A, 0,2 molar. Su volumen, 20 mililitros. Concentración de amoníaco, eso no tenemos. Eso es lo que nos piden. ¿Y el volumen de amoníaco lo tenemos? Sí, 10 mililitros. Acá me interesa llevarlo al litro porque se va a anular. Operando me sale 0,05 molar. Concentración de amoníaco, 0,5 molar. ¿Alguna duda aquí? Ya, en otro contexto usa equivalentes, ¿ya? Entonces vamos a... ¿Alguna duda aquí, por favor? Porque esta te va a servir para la 8. Tómale fotos, todo para que intentes la 8. La única aclaración es que cuando aparecen sustancias que su equivalente mol, o valencia, también le digo a veces, no es 1, ya no uses moles, sino usa equivalentes, ya, o sea, lleva la normalidad. Acá está todavía con molaridad, ¿no? Porque todos tienen el número equivalentes. Muy bien, preguntas. 0,05 esa es la E. Ahora si la 8 tú la haces, inténtalo. Nos damos 5 minutos para que lo intentes, ¿ya? 5 minutos.
Muy bien, señores. Solo el señor Anderson lo ha intentado, pero bueno, vamos a verlo qué tal. Tenemos el ácido sulfúrico que dijimos que se disocia totalmente. Vista que ya no es un equivalente. Acá este ácido sulfúrico tiene 2 equivalentes mol. O sea, ya acá no podemos usar mol directamente, no como en el anterior caso, que todos tenían un equivalente por mol. Acá es 2 equivalentes mol porque hay 2 hidrógenos, solo su valencia. Entonces, si se diluye la muestra hasta 100 mililitros, la normalidad resultante es 0,90. Normal. A ver, la muestra inicial tiene un volumen de 5 mililitros y una molaridad de 18 molar, pero los equivalentes son 2. Primero hay que transformar esto de molaridad a normalidad. Si es concentración molar, volumen 5 mililitros, equivalentes, normalidad, molaridad por equivalentes, los equivalentes son 2, su normalidad es 36 equivalentes litros. Ahora, recién ahí usamos esta fórmula. Tenemos normalidad inicial, sí, porque es 36, volumen inicial 5 mililitros y volumen final 100. La normalidad final es 1,80 normal, no es 0,90, esto es falso. Vamos a ver el 2. Si se agregan 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,90 molar a la solución a traer un exceso de ácido, vamos a ver. El número de moles es molaridad por volumen. Bueno, también, bueno, acá directamente también. Entonces, X número de equivalentes será normalidad por volumen, ¿no? Equivalentes de ácido va a ser, a ver, acá hay molaridad. Este es de ácido. 1,80 equivalente litro por 100 mililitros. 180 mili equivalentes. Le he puesto mili equivalentes. Para la base. Acá su normalidad es igual a la molaridad, ¿no? 0,90 equivalente, 0,9 equivalente litro por 100 mililitros es 90 mil equivalentes. Entonces hay un exceso de ácido. Ácido hay más que base. Esto es verdadero. Y la 3, el pH de la solución anterior es 1,65. Acá hay un exceso de equivalentes de ácido, ¿no? Entonces simplemente hay que restar los equivalentes de ácido menos de la base para tener los equivalentes que corresponden a los hidrógenos y solución ácido sobre solución base, sumarlo, ¿no? 200 mililitros. 180 menos 90 entre los dos volúmenes, 200. Eso da 0,45 normal, pero para hidrógeno, normalidad igual que molaridad, entonces eso a su vez es 9,5%. Para usar esto, ¿por qué me han dado el logaritmo de 5 y 9? Porque cuando use esta fórmula, esto de hidrógeno va a ser 9 por 5 entre 100, ¿ya? Van a ver cómo así. Como he dicho, el H está abajo, 9,5 queda abajo, el 100 sube arriba y queda acá así. Luego, logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 5 lo sé, conozco, logaritmo de 9 lo conozco. Reemplazo 2 menos 0,7 menos 0,95, eso es 0,35. No, no es 1,65, es 0,35, esto es falso. Falso, verdadero, falso. A ver qué colocó. Bien, muy bien, lo hizo bien la señorita, señor Anderson. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Sería la D. Y acá están los ejercicios propuestos. ¿Alguna duda, señores? ¿Todo claro? Si no hay más, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Todo claro, señores? Ya, ahí están los ejercicios propuestos. Tómenle foto. Y lo dejamos aquí. Cuídense mucho y hasta luego.